Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Como todos los sábados nos encontramos principalmente para visitar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, en fin, todas las personas que van construyendo y van dejando poco a poco las huellas en nuestra propia vida. Operar el Ñande Upukwe Pupore. Y así, con tantas experiencias hermosas de tantos lugares de nuestro querido Paraguay también, cómo va surgiendo y nos vamos lanzando hacia nuevos horizontes. Y eso es lo más lindo. ¿Qué es lo que hemos recibido primero de nuestros padres también? Y qué es lo que hoy nosotros tenemos y queremos dejar también como esa herencia a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los que vienen después de nosotros. Siempre pensando en un Paraguay más lindo, en un Paraguay siempre más comprometido con la vida. Bueno, así que muchísimas gracias aquí a esta familia, a ustedes que me reciben en su casa en este día. Y queremos compartir con ustedes y saber un poco la historia de ustedes. Así que vamos a comenzar primero con la presentación, Benjamín en la penderera, ¿verdad? Vamos a comenzar con las damas, de dónde son, los padres, vamos a ir hablando un poco. Bueno, buenos días, padre. Nos sentimos en este día muy bendecidos, ¿verdad? Por recibirte aquí en nuestra casa. Y estamos muy felices por eso. Bueno, yo soy el que le agradezco realmente de recibirme aquí en su casa y sobre todo de compartir un poco la vida de ustedes. Bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde naciste? Vamos a conocer un poco tu familia. Mi nombre es Marisa González de Jiménez, digo yo, porque Oregón Maguaré, ¿verdad? Y uso todavía ese claro, de Jiménez, porque yo no me siento perteneciente, sino como pareja, y claro, uso claro, eso. Claro. Y yo nací en Luque. Viví en Luque, me malcrié en Luque. O sea que luqueña de pura cepa. Pura cepa. Mira un poco, che. Y mi mamá también. Ya. ¿Y hacia dónde naciste, Marisa? ¿Dónde tú? Mismo en este lugar. En este lugar. Sí. Mis abuelos vivían un poco ¿Cómo más se allá. llama este lugar aquí donde estamos nosotros de Luque? Primera compañía siempre se le conoció. Primera compañía Luque. Ya. Pero después vino a sentarse ahí Palmaloma y quedó como Palmaloma, pero nosotros seguimos llamándole primera compañía, ¿verdad? Entiendo. Pero en el mapa... O sea que Palmaloma es posterior ya. Es posterior sí. ya a esto. Entiendo. Sí, y mi mamá fue luqueña, ella ya difunta, y mi papá fue asunceno. Ya. Y ya no están también ellos con nosotros. Claro. Y yo mi infancia... desde que recuerdo yo estoy en Luque. Ya. Y me siento muy encantada, todavía decir, con mi pueblo. Dicen los Luque con República aparte ahí, ¿no? Así se dice. Bueno, ¿y cuántos hermanos son, Marisa? Somos 6 hermanos. 6 hermanos. 4 mujeres. ¿Y todos nacidos aquí en Todos Luque, nacidos todo aquí. Ya. Están todos casados. Sí. Con hijos, algunos con muchos nietos, con bisnietos ya. También. Sí, y uno solo que está en la Argentina, después estamos todos todavía, ya mayores todos, pero estamos todos ahí bendecidos, familia, ellos, porque están sanos, estamos todos levantados, con algunos achaques de la edad, pero hoy me embaité. ¿Y esta parte de Luque de dónde comienza? Porque hay un famoso lugar aquí que se llama Curva Romero. Curva Romero. ¿De ahí comienza Luque o más allá? No, más allá de la Residenta. Ah, de la Residenta. Desde ahí. Y justamente el nombre de Curva Romero se debió a que ahí estaba la familia de mi mamá, ya. Que son los Romeros. Entiendo. Y siempre como mi marido dice, ellos doblaron la curva, entonces le pusieron Romero. Ya no están ellos, ¿verdad? Pero quedó ese, es un emblema más o menos. Sí, no, es muy conocido, muy conocido. Curva Romero. Curva Romero. Yo no sé cómo le dirán en la actualidad, pero siempre donde hasta ahora. Bueno, yo tampoco no sé qué nombre tiene, pero así popularmente la gente. Incluso la gente. Yo cuando pregunto hacia la gente, siempre me dicen, Curva Romero, toda moto miel, o lo que sea, ¿verdad? O sea, es un lugar de referencia. Sí. ¿Y qué era entonces? ¿Era pariente con tu familia? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? Sí. Ya. El papá de mi mamá era el hermano del señor del dueño de donde vivían, ¿verdad? Y estaban todos, ella tenía hermanos, inclusive dice que mi mamá tenía hermanas gemelas. Siempre nos decía, capaz que alguna vez ustedes tengan algunos gemelitos por ahí, o nietos, así me decía siempre mi mamá. Sí, pero y hasta ahora todavía no apareció ningún gemelo. No, todavía. En la familia. Todavía no apareció. Tengo pocos nietos. Y que tu bisnieto fuera, bueno, de tu parte, pero puede ser de tus hermanas también, sí, tu hermana, etcétera.
O los nietos otra vez de ustedes, ¿verdad? Sí, porque así dice que es. Y esa es la historia de mi mamá, de mi papá que vino a conocerle, porque mi mamá de muy joven trabajó en Asunción. Como mi abuelo dice que se separaron, entonces mi mamá quedó con mi abuela materna. Entiendo. Y como eran gente muy, muy humildes, y anteriormente se acostumbraba mucho eso de la crianza. Entonces mi mamá se fue a trabajar con gente que mi abuela conocía. Claro. Y de por ahí, siendo ya jovencita, le conocía a mi papá. Ellos se casaron muy jovencitos. ¿Y aquí ustedes tenían así alguna capilla, tenían una escuela? ¿Dónde vos estudiaste, por ejemplo? O sea, tu familia, ya que vos te sentiste luego aquí siempre. Sí, en el kilómetro 12, ahí. Ya. En ese entonces, nuestra escuela era la única escuela, se llamaba General Alfredo Stroessner. Así se llamaba. Y todita la familia, inclusive la comunidad de esta, se iba ahí a la escuela. Íbamos caminando. Claro, porque si era la única, ¿verdad? Era la más cercana. Que yo ¿Cuánto de aquí queda? 1 kilómetro por ahí, ¿verdad? Por ahí queda. Caminando. ¿Se camina? Sí, por ahí. Así mismo. Y entonces había muchos chicos por aquí entonces. Muchos chicos, sí. Se iba poblando. ¿Y tenían hasta qué grado ahí? Hasta el sexto grado. Hasta el sexto grado. Anteriormente primaria. Pero después seguía el secundario también. Yo ahí tuve sexto curso. No, ahí no. Ahora sí. Pero en mi época no. Ya. Solamente era hasta el sexto grado. O sea, si querían ya tenían que ir hacia Asunción, hacia Luque. Sí, hacia el centro de Luque. Hacia el centro de Luque. Con lo mío no pasó así, me quedé en el barrio porque yo soy de Colegio Pujaré, como dice la gente. ¿Serio? Sí, de aquí y justamente hacia Curva Romero. Sí. Y mi tía, que era una de las Romero, la esposa de mi tío, era la directora, entonces mi mamá con confianza me dejó ir al colegio. Pero no era para muy abonada porque sí, ya era pariente. Ella era muy exigente. La señora. Anteriormente pues no había ese... No había eso. Con todo era exigente. Y cuanto era tu pariente, más exigente todavía. Más exigente todavía. Te controlaba todo. Qué vaina. Y si va a canear, ya le contaba a tu mamá, a tu papá, lo que sea. No es como ahora. Ahora... obligar a la maestra. Bueno, vamos a conocerle a tu señor esposo. Bueno, gracias también por recibirnos aquí en su casa, en su familia. No, encantado. Yo soy Andrés Ramón Jiménez Espinosa. Yo soy nacido en Pilar. Sureño entonces, Gina. Sí, el siglo pasado, el milenio pasado. Y nací en Pilar. Y instrucción académica. Mi primaria en la Escuela Nacional de Profesores número 7. Allá en Pilar. En Pilar. Hasta el sexto grado, después... ¿En la misma ciudad ahí de Pilar? En la misma ciudad, en el centro mismo. En el centro mismo, ya. Y la secundaria también funcionaba ahí, con el mismo nombre. Era ya Colegio Nacional de Profesores número 7. Sí. Hasta el 75. En el 76 cambió a nombre de Colegio Nacional Pilar. Ya. El mismo edificio, la misma edificación, el mismo profesor, pero el nombre fue ya Colegio Nacional de Pilar. Y ahí me gradué en el 76. Ya. Estamos casi 50 años. 50 años atrás, sí, exactamente. Y en el 77 vine a Asunción, con ganas de estudiar. O sea, no había universidad por allá, ¿verdad? Como en cualquier ciudad del Paraguay en aquel tiempo, no había universidad. No. Yo recuerdo, yo soy de Concepción y andé Pilar a Concepción siempre de rival en el básquetbol. Hasta ahora. Hasta ahora. Y todos salían. Llegaba a sexto curso y si uno quería estudiar a la universidad tenía que venir a Asunción. Sí, o irte, en nuestro caso, irte a Corrientes, por ejemplo. Claro, usted tiene esa posibilidad, tenía, ¿verdad? Pero decidí venir acá a Asunción. Claro. Y eso era... Después de mi instrucción religiosa, comencé... Mi catequista, y Atilio Cordioli. ¿Conoce a Atilio Cordioli? Escuché hablar del padre, sí. Yo no lo llegué a conocer.
Falleció ya, ¿verdad? No, está todavía. Ah, vive todavía. ¿Cómo se llama el...? Sí, Está- Son 23. No, acá, aquí en Cuarta. Marianela. Marianela. Ahí está. Héctor Goelay. No me diga. Sí. bien. Atilio Cordillera. Era como si llegaba de Italia. En serio. Sí. Y después, un famoso Payá Alcancía, por ejemplo. que Sí, era sí, el sí. padre Ese es famoso también. Sí. Escuché hablar también del padre Alcancía. Muy buen país. Peticito. Marete. No, de cada vez que se iba a Strone a Pilar, se iba para entregar los títulos como tenía que hacer habitual. sí, en el colegio. Y le reclamaban. En serio. El país Alcancía. Sí. Sí. Hizo mucho por Pilar. La Fundación Frosset, por ejemplo, ¿verdad? Tiene como 5 colegios y escuelas. Y tenía profesores que vinieron, los hermanos de la Salle. Mira un poco. Yo, del tercero al sexto curso, mi profesor de física era ingeniero. Y todos eran españoles, los españoles. sí, En esa y época, los de la Salle, sí. y en esa época se daba todavía latín. Latín e historia, el hermano Francisco Martín, doctor en historia. Un exigente. No te podías escapar de él. Claro. Cada día te decía, primera declinación, segunda declinación, 0. Exigente. El asunto que aprendías con él. Claro. El examen no había con él. Claro. Examen final. Sí. Todo eso no te Y claro, porque sabía. todos sabían, porque en el día tenía que, si no sabía, y ya te pasó. Después muy buenos profesores en esa época. Claro. Eso eran lo más relevante ya eso. Pero muy bueno. Claro. Qué interesante. ¿Y la familia? ¿Cuántos hermanos, don Andrés? Somos 4 hermanos. Sí. ¿Y vos qué número dentro Yo de la soy familia? el primero. El primero. Chandela, ejemplos y ahí de... Sí. ¿Y qué viniste a estudiar a Asunción? Yo vine a estudiar periodismo en la Facultad de periodismo. Filosofía. Sí. Ya. Una carrera de 4 años. Eso estaba en Itapetapunta. Punta. Ya. ¿Y dónde viniste a quedarte? ¿Alquilaba un lugar o viniste con parientes? Vine con un pariente que estaba acá cerca, camino a la capilla O sea Santa que Catarina. aquí en Luque. Luque mismo. De Luque te iba hasta Itapetapunta. Sí, con el 28. ¿Y cuánto tiempo te llevaba? Porque en aquel tiempo... Y te llevaba casi 1 hora Casi llegar una hasta hora. allá. Ya. Y tenía que tomar, porque el curso era de la noche, y tenía que tomar el último 28 que venía. Y nunca te dejó, vamos a decirle así, nunca perdiste tu colectivo. Sí, perdí una vez. ¿Y qué hacía así? Ella, de allá de Itapetapunta hasta Luque, ¿cómo se hacía? Y me acerqué esa vez con un ómnibus que iba Ya. a O sea, Loma buscaba Butá. posibilidades. Y vine Ya. hasta la Residenta, ahí la estatua de la Residenta. Sí. Y De ahí a caminar, a patita. Que te queda Bordeando. unos 3, 4 kilómetros. Por ahí. Ah. Pero antes no había tanto barullo. Claro, no había bol. No había bol, no había... Taxi me iba, güey, pero la de pagar sí. la taxi, imagínate. No. Una fortuna. Una fortuna ya era. Así era. Eso. Qué bien, che. Bueno, entonces estamos conversando aquí con esta familia Jiménez González, ¿verdad? Pero Jiménez me dijeron con la J, ¿verdad? J. Geina adentro. Sí, J. Señor Andrés y la señora Marisa. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Upukwe Pupore. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá.
Cumplir años tiene sus premios. En Medalla Milagrosa cumplimos 41 años con vos. Por eso sorteamos 41 premios de 1 millón de guaraníes y un Kia Seltos 0 kilómetro 2026. 41 años creciendo a tu lado, cumpliendo lo que te hace feliz. Opera, paga al día y participa. Bases y condiciones en medalla.coop.py. Cumple feliz, 41 años con vos. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Sabemos que no hay nada más importante que sentirte seguro y cómodo al caminar. Por eso, en Calzado La Economía, le ofrecemos comodidad a tus pies, para todas las edades y estilos, elegante, casual y deportivo. Precios a tu alcance y facilidades de pago. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa, con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Pupore. Estamos nosotros en Luque. Este se llama entonces Primera Compañía. Ese es el nombre oficial del inicio. Okay. Palma Loma. Palma Loma. Actualmente. Bueno, y esos nombres así como que van cambiando. Pero la historia es interesante también conocer. Y me interesó también eso que me dijiste de Curva Romero, ¿verdad? O sea, sí, toda la familia, incluso que parientes tuyos aquí de la familia también. Bueno, ahora lo que queremos saber, Marisa y Andrés, es dónde se conocieron y cómo fue ese primer flechazo. Jake, para mí, entonces, cómo uno de Pilar y otro de Luque llegan así a formar una familia. ¿Y cuántos años ya de matrimonio también? Sí, ya. ¿Cómo fue? Y el flechazo realmente, porque jamás imaginé que yo tendría que casarme con un pilarense. Pero por decir, sí, él fue mi primer novio. ¿En serio? Ya la gusta y sea, pero anteriormente pues esas cosas tenía que ser o sí para tu novio, no mucha joda. Claro. Y yo le conocí cuando estaba en el colegio todavía. Y había una despensa acá, una famosa despensa con el señor, el único prácticamente en esta zona el que tenía almacén, que se llamaba Francisco González, era el apellido de González, pero no era mi pariente. Y su hija llegó a irse conmigo en el colegio, estaba en el mismo colegio en la noche. Y veníamos todas juntas caminando. Y tal es así que yo le veía a él, pero nunca imaginé ni me pasó por la mente, pero siempre le veía a la misma persona todos los días cenando. Claro. Y él también había sido, ya se estaba fijando en mí. ¿Pero dónde lo que le veía cenando? En la casa, en el almacén. Ah, en el almacén. ¿Qué era? Él venía de la... ¿Y también? Y tenía cosas así de empanada, milanesa, y él venía de la facultad. Sí, y se quedaba ahí. Y yo venía al colegio, le dejaba ahí a mi amiga y veníamos las otras, veníamos muchas. Claro. Y de por ahí nomás, después tenía un amigo que cantaba en el coro aquí en la capilla. Y yo estaba de muy jovencita, pues mi papá era muy de la capilla. ¿Cuál era la capilla aquí? San Miguel Arcángel. Sí. No, pues ya estaba esa capilla. Ya estaba esa capilla. Y me dice el que canta, te mando saludos, Ramón. ¿Quién es Ramón? Le digo yo. Y ese muchacho que suele sentarse ahí. No, en serio, le digo, gracias, pero yo hasta ahí. Claro. Después, ¿cuántos años vos tenías cuando eso? Y yo tenía 15 años. 15 años. Sí, 15 años tenía. ¿Y Ramón cuántos años tenía? ¿De facultad ya? ¿O ya viniste para eso? 18. 4 años nos llevaba. Ah, 4 años. 9 por ahí tenía. Sí. Después nomás una vez ya seguramente resumiendo así, ¿verdad? Se atrevió seguramente y se acercó a mí, ¿verdad? Y me acompañó hasta, pero que poco ya ayudó para ir porque, Dios mío, si mi mamá nos pillaba o mi papá, antes pues esas cosas eran muy celosos. Sí, me dejó estudiar. Y además vos 15añera, jovencita. Sí, jovencita. Sí. Y me pregunta todo y... Lo que es, digo yo, cuando va a ser para vos, ya mi corazoncito, o sea, que se me hacía mariposa, como dicen los de ahora, ¿verdad? Ya empezó a gustarme, pero claro. Ahí nomás. Claro. Y así empezó, en ese almacén, como yo siempre le digo a la chica ahora, porque está todavía, su papá ya falleció, le digo yo,
vos fuiste la alcahuetera, porque ella también me decía, sí, yo le conozco al muchacho, él siempre cena, viene de la facultad, dice que estudia periodismo. Y me decía, ya, hacele a tu caso, Marisa, hacele a tu caso. Alcahuetero, Ya, alcahuetera, yo hasta ahora le encuentro, y vos me alcahueteaste para esto, le digo. ¿Cómo fue entonces ahí, don Andrés? ¿Así vio era? ¿Cómo era la cuestión? Así ¿Vos venías de la universidad? Sí, de la facultad y me bajaba en la ruta, faltaba. Ruta Junza era. Cuando eso ya era ruta Junza. Sí, y tenía que caminar. Claro. Y quizá. Sin cenar, no. Parear, tenía que comer algo. Y siempre venía ahí porque tenía cosas ricas que comer. Claro. Y por ahí nos conocimos. Oye, ella ya me estaba echando ojo y yo no me di cuenta. Ahora al revés la cuestión era la otra la que te pispaba. Sí. Voy a reclamar. Y nos conocimos por ahí. Después comenzamos a novillear, después novio ya. 4 años de novio. Por cartitas fue antes la cuestión. Sí, era. Sí, porque... ¿Y a qué vos le entregabas, Andrés, tu cartita? Eliseo. Se llamaba, el que ejecutaba la guitarra y era del coro acá de la capilla. El Orenexo. Pero guau, la capilla de Burajera para llevar cartita no va, correo y con... Yo, o sea, que ese muchacho falleció joven. No me digas, ¿en serio? Falleció joven. Sí. Inclusive cambió de religión y todo porque su papá y eso cambiaron de religión y falleció. A ver si se curaba. Y así, muchas veces suceden esas cosas. Y bueno, pensando y huyendo de la enfermedad, ¿verdad? Sí, pensando así mismo. Y bueno, en fin, son situaciones, ¿verdad? ¿Y cuántos hijos tiene don Andrés, la familia? 2 hijos. 2 hijos. Un varón y una ¿Y después de cuántos años ustedes ya se casaron? Vos tenías 19, entonces cuando le conocí, te digo 15. 4 años. 4 años noviazgo. Y eso estiramos porque yo estaba todavía en el colegio. Y por eso, 18 años, vos estabas terminando tu 6º curso. Sí. Y antes pues no... Te ibas al centro de Luque. Yo tenía que, o sea que yo en ese momento me iba a fijar en mi familia. Mi familia era eso que te dan libertad. Claro, entonces, claro. Si tenés novio, no tiene que alargarse demasiado. Y tampoco se tiene que alargar mucho. Claro. Y tampoco puede en cualquier lugar. En cualquier lugar. Sí. Entonces yo le digo a mi papá, celular. No, visita y Al visita. Don Andrés la visita. ¿Cómo hacía? Porque vos estudiabas. ¿Qué día entonces te iba a la visita? Los sábados. Los sábados y domingos. Sábado y domingo. Y a veces si no tenía clase tenía primero ahí. O sea que alguna vez eres piñay de facultad o paran de periodismo. No, hice piñá, pero a veces no había clase. Y claro, por el motivo. Pasaba por un ¿Y cómo era en ese tiempo estudiar un poco? Porque era facultad de filosofía y además era periodismo y estamos hablando del tiempo de la dictadura. ¿Cómo les tocó esa situación? Porque yo recuerdo que esa facultad fue muy perseguida. Y la única que protestó cuando vino Rockefeller. Por eso. Una de las más perseguidas fue siempre la de filosofía. Varias veces cerraba. Y era difícil, y tenía que alinearte. Bueno, hasta el centro de estudiantes estaba presidido por un político. Ya. Y tenía que alinearte si quería estudiar. Si no, seguía, te buscaba la vuelta. Entiendo. Y sería que... A mí no me interesaba mucho la política, ¿verdad? Claro. Pero para estudiar, salir, y terminé la carrera. Sí. Con mucho esfuerzo. ¿Cuántos años eso de estudio era? 4 años. 4 años. Y ahí tenían, ¿qué estudios sobre todo? ¿Tenían lógica? Filosofía, historia, ética. Sí. Pero mucha lectura, tenía que estar instruido. Claro. Saber redactar. No, antes exactamente, se necesitaba primero el estilo crítico, por eso justamente estaba dentro de la filosofía el periodismo. Sí, señor. Primero hay que hacer filosofía porque si no, pues uno va y grita cualquier cosa, ¿verdad? Hoy los periodistas muchas veces, por eso que son vendidos, ¿verdad? A quien mejor postor. Sí. Con tal de que grite y diga muchas cositas por ahí, defendiendo lo indefendible. O sea, periodismo, hoy en día sin filosofía sería imposible. Difícil, no, imposible. Si vas a hacer uno bueno, ¿verdad? Claro, por eso digo. Pero uno para gritar, no, habemos muchos. Y ahí fue. Y leí muchos libros. Teníamos buena biblioteca. Ya.
la facultad. Leí mucho. Pero interesante. Hasta ahora leo Sí, lo que caiga. Sobre todo me interesa mucho la historia. la historia. Ya. Así no ¿Y cometer la... ¿Desde dónde podemos aprender más, sobre todo la historia? ¿Desde dónde? ¿De los clásicos, romanos, griegos? Es la historia para nosotros así que a vos así más te impactó y te gustó y te parece que deja ejemplo, ¿verdad? Para hacer una lectura profunda de nuestra historia. De nuestra historia paraguaya podés comenzar con la colonización. Ya. Con Mendoza, el primer adelantado. Sí. Después ya vino ya para la Fundación de Asunción con otros. O sea Juan que de Ayub- dejaron muchas huellas esta gente con la colonización. Con la colonización, sí, y después el mestizaje. Sí. Y después era muy resistido los españoles. No solamente los carios eran sus amigos y después los otros, ¿no? Ah, sí. Los payaguayos, eso le tenían a mal traer. Ya. Y Asunción era. Y después, ¿no? Se quería hacer también una facultad, una universidad, con Hernandaria, su hermano, Hernando de Trejo, que no pudieron hacer acá. Hubo mucho bloqueo, no hubo autorización y tuvieron que hacer la facultad. La Universidad de Córdoba fundaron. Ah, mira un poco. Hernandaria y justamente porque no quería que la gente piense, estudie, ¿eh? no, Era peligroso. no, y era una provincia muy pobre, no había nada. Entiendo. ¿Qué había? Yerba mate, miel, pero y después de eso no había, muy pobre, muy pobre. Entiendo. Claro, claro. Y después comenzar con la historia independiente y compañía. Cada caso que encontramos. Claro, claro. Muy reñida historia. Entiendo. Y un gran pacificador de esa época, Juan Sinforiano Bogari. Ah, ya, el obispo entonces, sí. O sea que entró. O sea que tuvo fuerza en ese sentido también del trabajo dentro de nuestra historia paraguaya. Sí. Entiendo. Era el que recorrió Paraguay 3 veces. El Paraguay conocido con todas sus diócesis y compañía. Una sola diócesis y él, todo el Paraguay. Todo el Paraguay. Caballuare, Carreta, Urubi. En cualquier medio. Claro, claro. Y 3 veces iba. Era joven también, ¿verdad? 28 años tenía cuando le hicieron obispo. Sí, 1895. Ya. Y el que le ordenó fue Monseñor Lasaña, justamente. Que murió en un accidente posteriormente. Sí, Juiz de Fora, Brasil. Qué bien, che, qué lindo. Un día tenemos que conversar exclusivamente porque veo que es demasiado linda la historia, ¿verdad? Conocer un poco. Pero a ver un poco, entramos en la familia, los hijos, todos ya casados, sí. Tienen nietos. No. Sí, tengo un hijo de 42 años. 42 años. Sí. Y una nena le digo yo, 33. Ya. Y ya los dos tienen mi hijo. O sea que espaciamos bastante ustedes. Sí, espaciamos. Entre hijo y hijo. Porque tienen 2, me dijeron. 2. Un varón y una nena. Uno yo perdí después de mi nena. Perdí. Siempre tuve ya. pequeño problema para embarazarme. Entiendo. Y nos quedamos con el 2 porque después ya yo tuve miedo. ¿En serio? Sí, después de esa pérdida yo me quedé con... Ya. Y la nena tiene un varón y mi hijo también un varón de 7 años. Sí. Tenemos un bebé todavía de 1 año 7 meses que nació prematuro. Mira un poco. Entiendo. Asimismo, la vida nos dio pruebas muy duras para ir. ¿En serio? Sí. Ya. Nosotros vivimos, como yo le digo a mi familia cuando estamos todos juntos, bajo las manos o en las manos de Dios. Mira qué lindo. Sí. Mi primer nieto, tanto anhelamos tenerle a nuestro primer nieto que nació con una enfermedad, con una patología diferente, porque los doctores no quieren que le llamemos enfermedad. Entiendo. Ya. Él está con la fibrosis quística. Mira un poco. Ya. Que al comienzo fue algo que se volvió oscuro todo para nosotros, para toda la familia. Sí. Pero como yo tengo mi fe y eso recibí de mi mamá, Sí. rezamos y yo le dije a mi hijo, porque estábamos devastados, como
salió lo humano, no porque uno no crea en Dios, sino esa parte débil del humano. Sí. Y empezamos a rezar y yo le dije a mi hijo, no te preocupes, vamos a entregarle a Dios tu hijo porque es de Él y que Él nos encamine cómo tenemos que hacer. Testimoniamos porque de todo lo que los médicos nos dijeron, ahora él cumplió 7 años. Mira. Y eso de que todo iba a tener problemas en la escuela, todo eso, pero no. Y aquí estamos, de la mano de Dios y la Madre, la Virgen María. Mi hija la misma cosa, tuvo preeclampsia. Entiendo. Se le quitó su bebé 31 semanas mal. Entiendo. Y ahí está la Virgen de Shasta. Mira. Yo a ella le mandamos hacer la ermita porque se nos apareció en todo momento, digo yo. Claro. Inclusive mi yerno tiene un testimonio que también aquí en la capilla dio su testimonio. Quiero nomás un poco esa parte para que vea cuando uno tiene fe y le pide a Dios. Claro. Hay que dejarse llevar en su amor. Sí. Y lo que Él tiene preparado para uno. Claro. Siempre hay un porqué para las cosas. Y por algo, ¿verdad? Y por algo. Entonces, entender eso muchas veces es lo más difícil. Hay cosas que sucedieron, ¿verdad? Que si vamos a decir, son largas lo que pasó en toda nuestra vida, pero con Octavio Nicolás, se llama mi primer nieto. Claro. Ahí comprendimos y llegamos a valorar lo que realmente tenemos que amar en esta vida, que es la salud. Claro. Ahí está centrado todo. Claro. El regalo más grande. Esa es la bendición más grande, que uno puede llegar. Todo lo demás, añadidura. Una lucha pero para después eso. Pasa. Sí. Y ahí valoramos. Ahí valoramos. Y don Andrés, ¿qué mensaje usted le quiere dejar hoy? ¿A quién le quiere dejar? ¿La familia, los amigos, los nietos, los hijos? Y no, mis hijos están ya casados, encaminados ya. Y a la juventud, no tengan miedo al matrimonio. Somos hombre y mujer y no podemos vivir solos ni uno separado del otro. Hay que no arriesgarse, hay que emprender ese viaje. Claro. Y se construye. Claro. Muchísimas cosas buenas. Y con sacrificio, porque veo a la cuenta, vos te ibas hasta allá, hasta el fondo, ida y vuelta. Sí. Pero, sin embargo, se puede. Con ese esfuerzo se puede, ¿verdad? Y se hace bien las cosas. Y hay que hablarle a los hijos del matrimonio. Hablarles. Es un error, por ejemplo, que como yo le dije a mi hija cuando se iba a casar, pensar que el matrimonio siempre va a ser color de rosa como en el noviazgo. No, ese va a ser tu primer error. Vos te vas a casar, están decidiendo casarse. Va a haber muchas cosas en ese caminar. Ustedes tienen que construir ese amor. Claro. Y cuidar. Y gracias a Dios, como yo digo, es una bendición que los 2 hijos míos están bien casados como yo quise. Se casaron con buenísimas personas. Sí. Porque uno siempre idealiza, padre, ¿verdad? Claro. Me gustaría un muchacho siempre, así, especialmente como persona. Claro. Nunca miramos la parte económica de la persona. Otras cosas más, ¿verdad? Porque yo eso aprendí también de mi papá. Mi papá, aparte de ser fue una persona inteligente, pero sabia. Claro. Yo siempre, y todos los nietos le recuerdan a él así. Claro. Él te hablaba con esas palabras y nos enseñó a ser humilde y a servir. Claro. Y a compartir. Sobre valores, porque al final de cuentas eso es lo que permanece, ¿verdad? Sí. Eso es lo que construye. Qué lindo. Bueno, le agradezco aquí a la señora Marisa, al señor Andrés Jiménez González, ¿verdad? Entonces, que nos han recibido en su casa, hemos compartido. Nuestro tiempo pasa tan rápido, pero agradecemos este testimonio tan lindo que hoy ustedes dejan también para nuestras familias, para tantas personas que hoy nos están siguiendo también en nuestro programa Upucuepu Poré. Y queridos amigos, nos despedimos y yo les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Upucuepu Poré.